Muy buenas tardes, mi nombre es Manuel de Jesús García Gómez. Actualmente estudio el cuarto semestre de la licenciatura en Derecho. Eh, Hablaré acerca de los conceptos de sucesión testamentaria como parte de la subcompetencia 3, actividad integradora. La sucesión testamentaria nace con la necesidad de mantener el orden sobre la propiedad privada y por consiguiente a los legítimos herederos. Un concepto etimológico de sucesión sería que viene del latín sucesio, formada por el prefijo sub debajo, como en subasta, subcutáneo y sublime. La B del sub cambia por C, por asimilación, igual como en sucinto, sucintus, sucumbir, sucumbere y sucursal, de sucursus. Cesus participio del verbo cedere, andar, marchar, que discutimos en las entradas, retroceder y accesorio. El sufijo io, sion, que indica acción y efecto, como ecuación, función y solución. Así entendemos que sucesión es la acción y efecto de caminar por abajo. Se refiere a heredar con la idea de que si muere el padre, el hijo que camina por debajo sigue el camino trazado por su progenitor. Esto según el diccionario etimológico castellano consultado en línea. El concepto etimológico de testamento. La palabra testamento nos llega del latín testamentum, vocablo que en latín clásico llega a significar lo que hoy entendemos por testamento, es decir, declaración con valor jurídico que de sus últimas voluntades hace a alguien, dependiendo el destino de bienes y de asuntos que le atañen para después de su muerte. Pero en origen no era así, y esa palabra no significaba en latín específicamente eso. De acuerdo con la investigación que realicé, entendemos que la sucesión implica que una persona, el testador o decujus, traspase a otra, heredero o legatario. En cambio, la herencia es la sucesión de todos los bienes del difunto y a todos los derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Puede ser vacante, yacente, aceptada y divisa. El testamento es un acto personalismo revocable y libre, por medio del cual una persona es capaz de transmitir y disponer de los bienes y derechos. Declara o cumple deberes para después de su muerte. Algunos antecedentes históricos de estas palabras es que la rama del derecho que se llama derecho hereditario sucesorio o simplemente sucesiones regula las consecuencias que se producen con la muerte, entre otras, la designación de herederos, la transmisión del patrimonio y la manera en que ésta puede hacerse. Los derechos y los deberes de las personas no se extinguen con la muerte, y aunque hay excepciones a la regla, estas son muy pocas. No se transmiten los derechos políticos ni aquellos derivados del derecho de familia, como los que provienen del matrimonio, la patria potestad o la tutela. En cambio, casi todos los derechos patrimoniales son transmisibles por herencia. Como un poco histórico, en Roma se podía transmitir los derechos reales, salvo los de usufructo, uso y habitación. Casi todos los derechos personales o de crédito, con excepción de los que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad locatio, condutio operarum, así como las obligaciones derivadas del delito. El testamento en Roma es una figura clave en el ámbito social y jurídico en cuanto a que la herencia o la conciencia antigua proyecta hacia el futuro. La propia personalidad del causante, instituyendo herederos, atribuye legados, designaciones, usufructuarios, o ordenando legados, sustituciones y fideicomisos. Entonces, esto es un acto de tanta importancia que Cicerón llegó a decir que era el acto más grave en la vida de un ciudadano, poniendo el valor del testamento dentro del derecho privado, en el mismo plano que la lex en el ámbito del derecho público. En todo esto era evidente la necesidad social para los romanos de hacer testamento, hasta el punto de Quintanilo conecta el testamento con una solatium mortis, y para Plauto el hecho de vivir sin haber hecho testamento tenía que suponer un gravísimo desazón para el ciudadano romano. Si entendemos en este sentido la maldición intestallatus vivitur. En la época republicana no solo ordenaba la sucesión patrimonial, sino que respondía también a la necesidad de perpetuar los sacra familiares, hasta el punto que
sufrió una evolución a la luz del régimen de la Sacra, que en la medida en que estos fueron perdiendo importancia, se fue concentrando la noción de hereditas en el ámbito cada vez más patrimonial. Hablando acerca de la capacidad para testar, en realidad la capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria. Se establece como una regla general la capacidad de toda persona para testar y como regla especial la incapacidad creada solo en nuestro derecho. Mientras tanto, cuando hay incapacidad de testar es menor de edad de 16 años no pueden testar. Los sordomudos, los ciegos, los sordos y los ciegos mudos que no pueden expresarse a su voluntad de manera indubitable. Los que pueden tienen retardo mental, también conocido retraso mental. Los que adolecen de deterioro mental que impide voluntad, ebrios habituales, tienen problemas con el alcohol, los toxicómanos, el uso de drogas ilícitas o medicamentos de venta con receta o de venta libre, y los que carecen en el momento de testar por cualquier cosa, aunque transitorio, de la lucidez y la libertad necesarias. En realidad, la capacidad para testar es un supuesto especial de la sucesión testamentaria, la capacidad de toda persona para testar y como regla especial la incapacidad creada solo en nuestro derecho. La capacidad e incapacidad para heredar. Hay una regla general que es para heredar, en la cual corresponde el conjunto de condiciones establecidas por la ley para ser sujetos pasivos de las transmisiones hereditarias, sin importar su edad, y no pueden ser privados de ella en forma absoluta. La sustitución de una persona en el conjunto global de las relaciones jurídicas transmitibles que, al tiempo de su muerte, correspondían a otra persona con parentesco de sangre. El legítimo heredero por la ley, tal y como ocurre en casos de descendencia directa. La sucesión hereditaria es un proceso legal y social que tiene lugar tras el fallecimiento de una persona, como ya lo expliqué antes, en el que se determina la transmisión de sus bienes, derechos y obligaciones a sus herederos o legalitarios. Este proceso está íntimamente ligado al derecho hereditario. Es una rama de derecho civil que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas, tanto activas como pasivas, de una persona después de su muerte. El derecho hereditario se basa en varios principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de universalidad, según el cual el heredero no solo adquiere los bienes del difunto, sino también sus obligaciones, salvo aquellas que se extinguen con la muerte. Otro principio es el saisín, que permite al heredero tomar posiciones de la herencia desde el momento de la muerte del causante sin necesidad de un acto especial de entrega. La sucesión hereditaria puede ser testamentaria o legítima. La sucesión testamentaria se da cuando el difunto ha dejado un testamento en el que expresa su voluntad sobre el destino de sus bienes después de su muerte. Por otro lado, la sucesión legítima se da en ausencia de testamento, y en este caso la ley determina quiénes son los herederos y qué proporción heredan. El proceso de sucesión hereditaria puede ser complejo y está sujeto a una serie de normas y procedimientos legales. Es importante destacar que el derecho hereditario no solo tiene un impacto en el ámbito económico, sino también en el ámbito personal y familiar, ya que pueden afectar las relaciones entre los miembros de una familia. En conclusión, la sucesión hereditaria y el derecho hereditario son aspectos fundamentales del derecho civil que regulan la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una persona tras su muerte. Estos procesos, aunque pueden ser complejos, son esenciales para garantizar el respeto a la voluntad del difunto y la justa distribución de su patrimonio. Espero que esta presentación que realicé y esta pequeña participación sea de su agrado. Me despido de ustedes. Les recuerdo mi nombre, es Manuel de Jesús García Gómez, y expuse la primera subcompetencia, donde hablamos acerca del patrimonio y clasificación de los bienes, la naturaleza jurídica, las diferentes doctrinas, así como la distinción entre derechos reales y derechos personales. Dentro de los derechos reales expuse las obligaciones propter rem y los derechos reales in faciendo, la distinción entre el concepto jurídico de bien y cosa, la noción apropiada y la clasificación de los bienes, tanto en la doctrina como en la legislación. Buenas noches y muchas gracias.